Vientos de paz en nuestro país. La CONAIE y el gobierno firman el Acta por la Paz, con la que se puso fin a la paralización de 18 días. La Iglesia Católica fue la mediadora. La reducción del precio de los combustibles en 15 centavos por galón, limitar las actividades minera y petrolera y condonar deudas de hasta $3,000 en Banecuador son parte del acuerdo con los indígenas. Las carreteras del país empezaron a ser despejadas y los indígenas vuelven a sus comunidades tras el acuerdo con el gobierno. Más de $900 millones sería la pérdida del sector productivo en los 18 días de paralización. La policía intensifica la búsqueda de los sicarios que acribillaron a una madre y a su hija de 13 años en una ciudadela privada de Guayaquil. Hay 2 sospechosos detenidos. Buenas noches, amigos. Terminó el paro nacional. Esa es la gran noticia. El movimiento indígena y el gobierno finalmente firmaron un acta por la paz en el día 18 de las movilizaciones. Se logró luego de una tensa reunión en la que por momentos se pensó que hoy no se lograría el acuerdo. Se dijo que el acuerdo no era perfecto y se agregaron otros puntos a pedido de los indígenas. Jacqueline Rodas estuvo ahí y nos describe lo sucedido. Desde el inicio, el encuentro fue tenso. Empezó con más de 2 horas de retraso, pero finalmente los representantes de la Iglesia Católica anunciaron que el movimiento indígena y el gobierno llegaron a un acuerdo. Las últimas horas han sido muy intensas y fruto del intercambio, del diálogo. Me voy a permitir leerles el acta que van a firmar las partes. Pero antes de firmar el Acta por la Paz, las bases de las organizaciones indígenas mostraron su desacuerdo. El dirigente de la FENOCIN, Gary Espinosa, pidió que se incluyan más temas. Yo creo que debemos de revisar el acta, compañeros, revisar en algunos aspectos. El ministro de Gobierno intentó convencerlos. Todo no está en esa acta. Todo no puede estar en esa acta. Porque son muchos los problemas que como país mantenemos. Pero debemos decir un basta. Y debemos cortar la historia en función de lo que escribimos el día de hoy. Yo les pido a los compañeros de la estructura de la CONAIE que podamos salir en el patio y ahí podamos conversar, por favor, compañeros. Y pido a la mesa interventora, por favor, que me ayuden. Regálenme 10 a 15 minutos. No les pido más. Por favor, compañeros, somos sociedades colectivas. Los 15 minutos solicitados por Leonidas Diza se convirtieron en casi 1 hora. Por favor, a las bases de la FEINE. Volvieron. Ustedes me autorizan que firme esta acta, compañeras y compañeros. Tengan el bien de alzar la mano, compañeros dirigentes de la CONAIE. Los presidentes de la CONAIE y la FEINE firmaron el acta, pero Espinosa se negó. Si la FENOCIN no quiere reconocer este triunfo, entonces que deje en vacío, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Otros dirigentes le exigieron que firme. A ver, Gary, estamos haciendo unidad. Estamos como organizaciones de base de la FENOCIN que proceda a firmar. No, sí va a firmar, Leonidas. Sí, vamos a hacerlo. Espera, Leonidas. Finalmente lo hizo. Así, en medio del júbilo y la celebración, terminaron 18 días del paro nacional que cobró vidas y dejó pérdidas para el país. El Acta por la Paz, firmada por el gobierno y los dirigentes indígenas, se centró en el cese de las movilizaciones, pero también definió nuevos precios para los combustibles y la creación de una mesa de diálogo para atender las demandas pendientes de la CONAIE, de FEINE y FENOCIN. Jacqueline Rodas nos detalla lo resuelto, los puntos.
El Acta por la Paz, firmada este jueves, en la que el movimiento indígena se comprometió a levantar el paro, incluyó la rebaja en el precio de los combustibles. Ahora la gasolina extra y Ecopaís disminuye 15 centavos en total, pasa de $2.55 a $2.40 y el diésel de $1.90 a $1.75. El régimen se comprometió a trabajar en la política de focalización de subsidios y a derogar el estado de excepción conforme se restablezca la paz. También quedaron por escrito las concesiones anteriores. Se deroga el decreto 95 sobre hidrocarburos, se reforma el decreto 151 sobre minería, se elaborará una reforma a la ley territorial amazónica, la declaratoria de emergencia en salud, el control a la especulación de precios, condonar las deudas en Ban Ecuador hasta $3,000, 50% de subsidio al fertilizante urea, duplicar el presupuesto a la educación intercultural y subir el bono social de $50 a $55. Los temas en los que no hubo acuerdo se resolverán en una mesa de diálogo que durará 90 días y a la que deberán acudir los ministros. Finalmente, el gobierno se comprometió, dentro de sus competencias, a no impulsar la judicialización de los manifestantes procesados por los hechos ocurridos durante el paro nacional. El presidente Guillermo Lasso se pronunció en redes sociales sobre el acuerdo entre el gobierno y la dirigencia de la CONAIE que puso fin al paro nacional que duró 18 días. Este jueves en el Ejecutivo hubo cautela durante las últimas negociaciones con la dirigencia indígena. Paul Romero nos informa desde Palacio. El movimiento en el Palacio de Carondelet era mínimo, mientras los delegados del gobierno suscribían el acuerdo con la dirigencia de la CONAIE y las demás filiales en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Pero todo cambió pasadas las 15 horas, cuando empezaron a llegar las diferentes caravanas de los ministros delegados por el presidente Guillermo Lasso para suscribir el Acta por la Paz. Los funcionarios ingresaron por la cochera al Palacio de Gobierno sin dar declaraciones. El mandatario, quien no se movió de Carondelet durante los 18 días de paro nacional, reaccionó en redes sociales y escribió en su cuenta de Twitter: Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos, paz en nuestro país. Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Fue el mensaje del presidente después de haber superado la resistencia más fuerte a su gestión, protagonizada por el movimiento indígena, organizaciones sociales y opositores políticos, que también intentaron destituirle del cargo desde la Asamblea. El vicepresidente Alfredo Borrero celebró el acuerdo alcanzado para retomar la calma y volver a las actividades productivas. Yo creo que ganó el país. En los procesos de construcción de las democracias se tiene que ceder. Luego de la mediación de la Iglesia Católica se pudo conseguir una estructura de diálogo y eso creo que nos sirvió a todos. Aclaró que todo el tiempo de convulsión social estuvo junto al presidente Lasso en Carondelet. Todos estos días sin salir a mi casa en la vicepresidencia de la República, todos los días con el señor presidente hasta altas horas de la noche y hemos estado juntos. Varios ministros también reaccionaron en las redes sociales. El canciller Juan Carlos Holguín, quien estuvo en las diferentes mesas de diálogo, señaló: Ecuador en paz, hoy terminó el paro, ahora necesitamos reconstruirnos y avanzar. Un solo país, una agenda común, equidad y justicia. Mientras tanto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, encargado de la seguridad durante los estados de excepción, dijo: la paralización deja fracturas sociales, es entendible la repulsa pública. Se debe trabajar para que el Estado tenga mayor capacidad de maniobra y el desorden que hoy carece de fronteras tenga límites. Cambiaremos cuando la honestidad democrática se demuestre desde la oposición. Esta noche el presidente Lasso emitirá una cadena nacional con un nuevo mensaje a la nación. La finalización del paro le da un respiro al país, sin duda. Después de 18 días de movilizaciones indígenas, bloqueos en las carreteras, paralización de la producción y alta violencia generada por grupos ya definidos por las autoridades como guerrilleros. Bien, porque el paro termine y restauremos la tranquilidad y la vuelta al trabajo, muy importante. Pero ahora, ¿quién se hace cargo de los daños producidos en las calles de las ciudades, en las carreteras, en las unidades policiales quemadas, los vehículos incendiados? ¿Quién responde por el desabastecimiento generalizado, por la especulación que esto produjo?
¿Quién se hace cargo de las familias que perdieron a sus seres queridos? De estos temas nadie habló ni se mencionó en el acuerdo de hoy. No puede quedar en la impunidad tanto daño producido, ni montar amnistías de última hora para que la Administración de Justicia no actúe. No pueden quedar antecedentes nefastos. Y ahora falta ver también cómo el gobierno atenderá los pedidos de los indígenas, porque en lo concedido hay temas, podríamos decir, manejables, y otros, en cambio, muy difíciles para un gobierno que viene heredando y arrastrando crisis económicas y sociales sucesivas, una tras otra. Respiramos tranquilos, sí, por la finalización del paro, por la paz, pero quedamos muy preocupados por lo que vendrá en el futuro inmediato. Y después de la firma del acuerdo de paz, las delegaciones indígenas se concentraron en la Casa de la Cultura, en la Asamblea. Andrea Báez nos cuenta que la mayoría retornará a sus comunidades esta misma noche, mientras otros lo harán mañana. Con música y baile, las delegaciones indígenas celebraban lo que consideran una lucha de 18 días, inclaudicable. Ha sido durísima esta lucha, yo creo que, pero ha sido también para llegar a un acuerdo, un futuro mejor para nuestro pueblo, porque en verdad nuestra lucha no ha sido en vano. No digamos que vamos victoriosos, pero vamos satisfechos de lo que la fuerza de la lucha que hemos estado aquí presente. Muchos han permanecido 3 semanas en la capital, centro de las manifestaciones, en grupos de familias y de compañeros de distintas comunidades. Después de la firma del acta de paz, cientos llegaron caminando a la Casa de la Cultura junto al Parque El Arbolito, lugar central de las concentraciones. Otros llegaron en camiones y otros vehículos. Cerca de las 3 de la tarde, la mayoría de delegaciones que se encontraban en varios puntos de la ciudad se dieron cita aquí, en la Casa de la Cultura, para una asamblea. Antes de eso, esta delegación de indígenas de Otavalo nos cuenta que se van a su casa con la esperanza de mejores días. Significa que el pueblo indígena siempre lo que quiere obtiene, y esa lucha ha sido el fruto de estos más de 15 días que hemos estado en la ciudad de Quito. Rosa llegó desde Cotopaxi y permaneció desde el día 1 con sus hijas y nietos en la protesta. Retornaría en la noche a su comunidad. Toda la semana ya no podemos, y sin dormir, sin nada. Ya toca de ella la casa. A las 7, 8 de la noche ya nos vamos ya. La mayoría de delegaciones emprenderán su regreso. Ya se organizan para retomar sus actividades inmediatamente en sus comunidades. Tras la firma del acuerdo que puso fin a las paralizaciones, en Cuenca empezaron a reabrirse las vías bloqueadas en los ingresos a la ciudad. Sin embargo, tomará algunos días para que se normalice el abastecimiento de víveres, de combustible, de gas en particular. William Young está en la capital Azuaya, donde las pérdidas sobrepasan los $30 millones por las manifestaciones. ¿Cómo está todo en Cuenca, William? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá en Cuenca de a poco se empiezan a normalizar las actividades una vez de que se conoció este acuerdo que le puso fin al paro nacional. Los comercios empezaron nuevamente a abrir sus puertas que en la mayoría de los días estaban cerradas y no salían a trabajar. También ya se puede ver mayor circulación vehicular y también el suministro y abastecimiento de productos en los mercados de esta capital de la provincia de Azuay. Pero hemos elaborado un reportaje sobre cuál es la situación aquí en la provincia de Azuay, especialmente en Cuenca, y cuál es el pronunciamiento de los sectores productivos. Veamos el siguiente informe. Desde el aire pudimos confirmar que las vías de acceso a Cuenca ya están habilitadas, en especial en el sector de Sayausí, además en la carretera que conduce a la provincia de Cañar, y también en el sur,
en la vía que va a El Oro. Mientras tanto, en las calles, de a poco se empieza a recuperar el movimiento normal del comercio, a pesar de que muchos locales seguían cerrados la tarde de este jueves. Tras el acuerdo que puso fin al paro nacional, los sectores productivos de Cuenca se reunieron con autoridades locales y provinciales para definir la ruta a seguir para reactivarse, y no solo en lo económico. Y ahora lo que nos toca es reconstruir. Pero no me refiero solamente a reconstruir un tema de vialidad, un tema de transporte, un tema de reactivación económica. Nos toca reconstruir la parte más fundamental, el tejido social, que cada vez que existe este tipo de paralizaciones empieza a florecer luchas de clases. Otra pérdida se dio por los casi 5.000 empleos que se suspendieron durante los 18 días de manifestaciones. Recuperar el tiempo perdido es uno de los objetivos. Las pérdidas económicas son superables en el tiempo, pero quedan heridas. Hemos perdido en el caso de la SOAY alrededor de $2 millones diarios por la paralización. Pero estos 18 días dejan una lección que el gobierno no puede ignorar, según la prefecta de Azuay, Cecilia Méndez. Quisiera hacer votos al gobierno nacional para que de hoy en adelante se escuche a este pueblo y le va a ir mejor, vamos a convulsionarnos menos. Ahora se espera una decisión gubernamental sobre el estado de excepción aún vigente en toda Azuay. Los productores piden al gobierno declarar al sector agropecuario en emergencia tras las pérdidas generadas por los 18 días de movilizaciones. Esto mientras floricultores, por ejemplo, analizan tomar acciones judiciales, entendemos, por los daños producidos durante las paralizaciones. Carla Delgado con las peticiones. 18 días de paralizaciones han ocasionado que hoy representantes agropecuarios de la Sierra y la Amazonía pidan al gobierno declarar al sector en emergencia. Señalaron que cientos de ellos han tenido dificultades para distribuir sus productos por las manifestaciones, ocasionando grandes pérdidas. Mucha de esta leche, estamos hablando cerca de 1 millón de litros diarios, se están botando. Consideramos que hay 4 millones, 5 millones de personas que no están desayunando cada día. La leche es un producto altamente perecible. Explicaron que solo tienen 48 horas para sacarlo para su distribución. Sin embargo, los obstáculos en las vías impidieron incluso regalarla, por ello hacen un pedido al gobierno. Urge declarar al sector agropecuario en emergencia, como un fiel cumplimiento suyo, para lograr una reactivación inmediata. No podemos dejar que se siga desperdiciando la leche y otros productos agrícolas en el país, como el nuestro, con un alto índice de desnutrición infantil. Pero la situación también es complicada para los floricultores, sector que antes del paro facturaba $2 millones diarios. Y yo le diría que aproximadamente un 40-50% de esa facturación se ha perdido. Por ello advirtió se prepararán acciones. Yo le diría que la pandemia fue algo muy suave comparado con lo que hemos vivido. Esto fue un acoso, un secuestro, una violación de la propiedad privada. No tuvimos ayuda de las autoridades locales. En el caso de Cayambe, la alcaldía estuvo en paro. En realidad estuvo contra los ciudadanos en nuestro caso. Una vez terminadas las movilizaciones, la distribución de los productos por las carreteras del país empezaron a normalizarse. Las pérdidas luego de 18 días de movilizaciones superan los $900 millones. Y a eso se le suma el gasto permanente que implicará el incremento en el subsidio a los combustibles. Según el sector empresarial y analistas, la economía del país es la gran perdedora de estas manifestaciones. Echa La Paz, ¿cuánto es en la cuenta? Solo la reducción del precio de las gasolinas Eco Extra y del diésel en 15 centavos tienen un impacto de $345 millones en el presupuesto. Así, el monto del subsidio en combustibles alcanza los $3.345 millones al año. Alto es el costo y además ineficiente. El que tiene más autos, el que tiene el auto más grande, es el que recibe el mayor subsidio, mientras que esos recursos pudieron haberse usado mucho mejor si los focalizábamos en las personas más vulnerables. A la cuenta hay que sumar las pérdidas del sector privado y también del petrolero, 18 días para el olvido. Los daños de estas manifestaciones yo los he calculado en alrededor de $941 millones. Daños que vienen por el lado de infraestructura que se destruyó, así como pérdidas
porque las ventas no se pudieron hacer, exportaciones que no se produjeron. En el sector empresarial se acusa el golpe recibido. Cuentan que cualquier expectativa de crecimiento que se pudo haber tenido en el 2022 ya fue. El año tiene 12 meses. Este momento perdimos 20 días de un mes. Eso significa casi el 10% del tiempo que tendríamos disponible para trabajar. Una compañía en el Ecuador en promedio tiene 8 a un 10% de rentabilidad. Significa que muchas compañías van a sufrir y van a tener probablemente cero rentabilidad. Entonces, ¿cómo se apoya especialmente al sector comercial, al sector del turismo? Y esperan que en el futuro las políticas de subsidio se puedan revisar, avanzar hacia algo más eficiente como la focalización. Creo que hoy ya la tecnología lo permite. Lo que hace falta es la capacidad de ejecución y de concretar efectivamente alternativas de este tipo. Esos los primeros costos de una movilización que con el transcurso de los días podría ir incrementando esos valores. Viene el corte comercial y al volver, amigos, el drama de los familiares de los fallecidos durante estas protestas. Ahora, ¿qué esperan? Es la pregunta. Seguimos informando. 5 familias perdieron seres queridos durante las protestas en el país. El acuerdo de paz no habla de la reparación a ellas, ni determina responsables por las pérdidas humanas. Hoy las familias, ante el desamparo en el que han quedado, exigen respuestas y acciones judiciales. Hernán Higuera, con la producción de Diego Puente del equipo de Visión 360, hablaron con los deudos de 2 de las 5 familias afectadas. La palabra reconciliación para 5 familias que perdieron seres queridos en la protesta no basta con que quede plasmada en una acta. Ella es Janet Quesada, hermana de Henry, el hombre que la tarde del jueves 23 de junio murió impactado por perdigones en el arbolito. Lo llegué y lo encontré acostadito en el piso y ya tapado de pies a cabeza, entonces fue muy duro. O sea, me volqué sobre él y no lo podía creer. Henry era un amante del rock. Su gusto musical lo profundizó en Reino Unido durante 11 años, a donde emigró tras la crisis del 2000. Regresan acá, ¿no? Y siguen trabajando y pues luego de 20 y tantos años, nuevamente una crisis, en este caso ya le hace que pierda la vida. Como ex estudiante, se reunió con sus amigos para apoyar la protesta contra el desempleo y la falta de oportunidades. Ahí alguien lo mató y no se sabe quién. Ayer un amigo les lanzaba una piedra. A la familia nadie le ha respondido. Fue enterrado en medio de un ritual de ex compañeros y amigos en San Diego. Solucionado el conflicto, el mismo dolor se siente en San Antonio de Pichincha. Ahí las protestas dejaron otro muerto. Se trataba de Eduardo Íñiguez, quien deja 2 niños de 5 y 10 años en la orfandad. A ellos nadie les reparará su pérdida. No está en los acuerdos. A él también le afectaba esto del trabajo, la economía. Él todos los días buscaba cómo traer dinero a la casa y dar algo de comer a la familia. En medio del dolor, la viuda pide al gobierno que se retracte. Coincidencia, dentro de los territorios controlados por la prefectura de Pichincha, San Antonio de Pichincha, una banda que se llama Pikachu. Enojada con mi esposa, una disculpa no sería mal. Pero ¿qué van a pedir disculpas si para eso les falta? Como ellos, otras 3 familias en Pastaza, Cotopaxi y Azuay piden que la justicia aclare las violentas muertes. Este es uno de los temas que no está en el acta y estas familias se preguntan si valió la pena poner los muertos y los heridos. En la parroquia rural de Alaques, en Cotopaxi, fue sepultado el sargento José Chimarro, quien falleció tras una emboscada al convoy que protegía en Sushufindi, Sucumbíos. Los ministros del Interior y de Defensa estuvieron presentes. Patricio Viera con la crónica. Con honores, así fue despedido el sargento primero del ejército, José Chimarro. ¡Comando! ¡La patria Cuba! Quien falleció en Xuxufindi, provincia de Sucumbíos.
cuando manifestantes violentos emboscaron un convoy que trasladaba combustible. Su ataúd fue trasladado hasta el cementerio general de la parroquia Alaques, en el nororiente de la Tacunga. Los ministros del Interior y de Defensa estuvieron presentes. Es un héroe nacional, es un hombre que ha entregado su vida por la patria. Horas antes, los restos del militar fueron velados en el Coliseo de Alaques. De allí partió una caravana que con mariachis acompañó el cadáver hasta el Camposanto. El hermano de la víctima agradeció el apoyo de los habitantes. Yo le quisiera decir que es mi ejemplo, mi ídolo. Y por él he seguido la carrera militar y me sentiría orgulloso de decirle gracias, hermano. Fabricio Varela, jefe de Estado Mayor de la Brigada Patria, dijo que la institución militar se encargará del cuidado de la esposa de Chimarro y la educación de sus hijos. Como falleció cumpliendo una tarea, una misión, él es ascendido post-morte, es decir, que ahora ya no es el sargento primero José Chimarro, sino el señor su oficial segundo Chimarro. Y así, las personas de la parroquia Alaques despidieron al militar con el compromiso de que una de las calles llevará su nombre. Se inició la limpieza de las carreteras Panamericana y otras tras el anuncio del fin del paro nacional. Fabiola Santana informa que el tránsito vehicular empezó a normalizarse desde esta misma tarde de este jueves. En el sur de Quito, el sector de Cutuglagua, límite con el cantón Mejía, fue uno de los primeros puntos en ser despejado. En la zona hubo permanentes bloqueos durante los 18 días de paralización. El municipio de Mejía empleó maquinaria pesada para recoger escombros, mientras que personal a pie limpiaba las cunetas. La sensación de normalidad agradó incluso a quienes apoyaban el paro. Imagínense 3 semanas perdidas. Es bastante pérdida para el Ecuador, para todos mismos. Es una alegría, porque estas 3 semanas fatal a los que vivimos de diario. En la avenida Simón Bolívar se registró la salida de los manifestantes hacia las provincias de la Sierra Centro. Algunas personas se apostaron a un lado de la vía y los despedían. Por el norte de Quito se registró una larga fila de vehículos que buscaban llegar a la capital. Cerca del peaje de Oyacoto se registraron las primeras limpiezas. Así retiraban de la carretera los montículos de tierra. Barreras similares se registraron hacia Tabacundo. En algunos tramos los vehículos pasaban por los costados. En Tabacundo se utilizó la motobomba del cuerpo de bomberos para limpiar los escombros producto de la quema de llantas. Mientras que al ingreso a Cayambe, en el norte de Pichincha, los ciudadanos se sumaban a la minga. Saliendo de la ciudad hacia Imbabura, aún permanecían árboles atravesando la vía, pero los vehículos ya podían avanzar. La Federación de Transporte Interprovincial sostiene que ya son 80 millones de dólares los que han perdido por el paro nacional. La mitad de la flota de sus buses no está operativa, porque los bloqueos en buena parte de la sierra continúan. Diego Cuenca nos describe la situación. Las cooperativas de transporte interprovincial sobreviven a una crisis que cada día está insostenible. El 50% de la flota de buses no está operativa en todo el país debido al cierre de carreteras que no les permite trabajar. Eso se evidencia en la terminal terrestre de Guayaquil. Así lo describe el subgerente. Hemos llegado a tener cerradas hasta 51 cooperativas de transporte que no han podido vender boletos básicamente por el cierre de carreteras. Al menos 300.000 personas no han podido viajar desde el puerto principal hacia las localidades de la sierra. Hasta Santo Domingo y de ahí ver cómo me traslado hasta allá. De ahí intentar llegar a Quito. Las boleterías permanecen cerradas desde hace más de 15 días. Digamos, las carreteras están cerradas para Quito. Solo el destino que estamos llevando ahorita es hasta Esmeralda. Bastante complicado porque el día miércoles tuvimos que cerrar la oficina porque cerraron las vías. Y recién lo reactivamos otra vez el día sábado. La Federación de Transporte Público Interprovincial de Pasajeros estima que las pérdidas económicas son 80 millones de dólares. A nosotros nos está afectando diariamente por alrededor de 5 millones de dólares diarios. ¿Qué pasa con las deudas que tenemos que pagar? Solo funcionan 4.000 buses, en su mayoría los que viajan a destinos de la costa.
En la Asamblea resaltan los acuerdos entre el gobierno y la dirigencia indígena y aseguran que surgen responsabilidades para todos con el fin de mantener la paz, entre ellas al propio legislativo. Patricio Díaz conversó con algunos legisladores. Hay satisfacción en las diferentes bancadas por el acuerdo entre el gobierno y la dirigencia indígena, pero recuerdan que ahora hay una responsabilidad adicional para mantener la paz. Tendrá que venir un gran proceso de reunificación del país para poder justamente sobrellevar estas diferencias que son legados de gobiernos anteriores, pero que nosotros también tenemos que ser coherentes y responsables con ellos. Conectarse con el sentimiento ciudadano, trabajar sobre lo que realmente le preocupa en este momento a la gente, que son prácticamente 3 elementos. La inseguridad, el tema del desempleo y la falta de salud y educación copa las principales atenciones y preocupaciones ciudadanas. Del lado del oficialismo reconocen la necesidad de cambios. Estos 18 días de movilización han sido una voz clara de que existen exigencias, de que existen deficiencias por parte de algunos de nosotros y que tenemos que entonces dar más para ello, sin dejar de lado ni justificar nunca la violencia con la que se actuó. En UNES aseguran que su pedido de destitución del presidente de la República impulsó los diálogos. Pasamos del conflicto a un escenario institucional, los actores se permitieron conversar y esto es lo que hoy tiene un resultado concreto, y en la Asamblea también se pudieron ventilar democráticamente las distintas posiciones. En Pachacuti no están del todo de acuerdo. Si los correístas no hubieran metido la mano y empezaron a torpedear este proceso, el diálogo que se cumplió hoy día pudo haberse cumplido hace varios días atrás y tal vez con los mismos o mejores resultados. Y dicen que la Asamblea tendrá la responsabilidad de garantizar los acuerdos y abrirse internamente al diálogo. Converse primero con los distintos sectores de la sociedad civil, sectores productivos, etcétera. Consensúen y con ese mínimo de consenso envíen a la Asamblea. Lo que debemos fortalecer de aquí en adelante son más puentes, más acercamientos, más caminos. Todo esto ha pasado en un año y algo más de un mes del periodo del presidente y de la Asamblea. El presidente de la Asamblea Nacional defendió su voto por la destitución del primer mandatario de la República. Asegura que la represión lo obligó a tomar esa decisión. Dijo que a pesar de esto, el diálogo entre legislativo y ejecutivo se mantendrá. Se pronunció así el titular del Parlamento. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, mostró su satisfacción luego de haberse suspendido el paro impulsado por el movimiento indígena en una etapa del diálogo sin su intervención. Bueno, nosotros seremos garantes porque así se nos ha pedido, tanto la Asamblea Nacional cuanto los otros poderes del Estado que estuvieron presentes en los diálogos. Y tendremos que hacer que se cumpla. Esto no se trata simplemente de un papel o de un documento, se trata de cumplir y no irse en contra de los ecuatorianos. Defiende además su voto a favor de la destitución del presidente de la República, aunque antes haya dicho que el mandatario debía cumplir su periodo. ¿Por qué cambió? No, y lo ratifico. Quienes somos electos por votación popular, somos electos para un periodo y deberíamos terminarlo. Pero jamás podía estar de acuerdo con la gente que reprime al pueblo ecuatoriano. Tengo que estar al lado del pueblo y al lado del pueblo emitir mi voto y es mi criterio. Y sobre la violencia de ciertos grupos de manifestantes, en cambio señala: infiltrados, intromisiones, gente que se haya aprovechado de ello y que son vándalos tendrán que ser sometidos a la justicia ordinaria. Responde a las críticas que han llegado sobre él. Le guste o no le guste al gobierno nacional, a mí me tiene sin cuidado sus críticas. Dedíquese a trabajar, sintonice, señor gobierno, con la inseguridad, con la falta de salud, con la falta de educación. Y a pesar de eso asegura que la comunicación con el Ejecutivo se mantendrá. La madurez política tiene que estar por encima de absolutamente todo. Quien habla institucionalmente podrá dialogar 101 veces con todos los poderes del Estado, incluido el Ejecutivo. Sobre las denuncias de 4 legisladores de una supuesta manipulación de sus votos al decidirse la destitución o no del presidente, Saquicela asegura que no se identificaron fallas. El informe previo establece que no ha habido ningún inconveniente, no, que existiría un error en cuanto a la digitación de 2 legisladores en una de las votaciones. En la siguiente que quisieron rectificar, entiendo que se equivocaron. El presidente de la Asamblea cerró insistiendo en que no ha aceptado ni aceptará presiones y que está abierto a dialogar con todos. Saquicela lleva 30 días en funciones.
Y 4 personas fueron acribilladas en menos de 12 horas en un barrio del sur de Guayaquil, dejando aterrados a sus habitantes. Ya le contamos. Y en un barrio del sur de Guayaquil, sus habitantes quedaron aterrados al ver que la policía criminalística levantó los cuerpos de 4 personas que fueron asesinadas en menos de 12 horas. Las víctimas son una pareja de esposos y 2 hombres. Diego Cuenca nos desarrolla la información. Decenas de policías ingresaron a la cooperativa Batalla de Tarqui, en el sur de Guayaquil, porque durante la madrugada de este jueves, dentro de una vivienda, asesinaron a una pareja de esposos. Hablamos de la primera escena, que sería a eso de las 3 a 4 de la mañana, donde sujetos desconocidos ingresan a un domicilio y proceden a victimar a una pareja de esposos. Los occisos no tienen antecedentes penales. Pero los agentes tuvieron que regresar al amanecer, porque cerca de las 7 de la mañana hallaron el cadáver de otro hombre dentro de otra casa. Es la tercera víctima, que es una persona de sexo masculino, que no tiene antecedentes penales y que ya vive acá en el sector mucho tiempo ya. La noche del miércoles, en el mismo sector, también asesinaron a tiros a otro hombre. Ayer en la noche, igual, sujetos desconocidos ingresan por el área del estero y proceden a agredir en primera instancia a un ciudadano y posteriormente le causan la muerte con varios disparos. La policía sospecha que esta serie de crímenes tendrían relación. Solamente en el calibre, coinciden con la segunda escena en el calibre. Luego las pericias podrán determinar si es que se trataría de una misma arma. En total fueron 4 muertos en ese sector conocido como Punta Arrecha, uno de los más peligrosos del puerto principal por la presencia de microtraficantes que operan al pie del estero. Y esta mañana la policía capturó a 2 sujetos acusados de estar relacionados con el doble crimen de una madre y su hija que ocurrió anoche en una ciudadela privada de Guayaquil. Diego Cuenca nos informa que las víctimas son la esposa y la hija de un policía que labora en la unidad anticriminal. Los gritos eran desgarradores y la escena dolorosa. Una madre y su hija de 13 años fueron acribilladas. Ellas estaban dentro de esta camioneta negra cuando las atacaron anoche en una ciudadela privada de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, los criminales esperaron en la garita que las víctimas ingresen para seguirlas y cometer el asesinato. Acribilladas por parte de delincuentes que dispararon en 7 oportunidades en contra de la humanidad de estas personas. El resultado fue, lamentablemente, el deceso de una mujer de 34 años y una adolescente de 13 años. Para cometer el asesinato, el sicario ingresó caminando a la urbanización. Se acercó a la camioneta donde iban las víctimas y en ese momento disparó contra ellas y huyó. Avanzaron hasta una cuadra más adentro de la urbanización donde dispararon y el carro, como lógicamente estaba encendido, mientras fallecía la persona, rodó algunos metros más donde se impactó con otros vehículos y con un inmueble. Esta mañana, en una rueda de prensa, la policía anunció que capturaron a 2 sujetos sospechosos del asesinato de la esposa e hija de un policía. Se tiene 2 detenidos en ese caso, se continúa todavía en flagrancia, todavía estamos actuando porque queremos dar la respuesta inmediata y garantizar a los servidores policiales que nadie nos va a amedrentar en el cumplimiento de la misión. El doble crimen ocurrió en esta ciudadela privada que se ubica a 100 metros del cuartel de la Policía Judicial, prácticamente en la esquina de esa unidad. Tras el violento ataque, 2 menores de edad se salvaron de morir, que iban dentro del vehículo. Según los testimonios de las personas que se encontraban acá en el sitio de suceso, indicaron que había unos 2 menores, pero aparentemente ellos están en un buen recaudo. Por ahora, los uniformados buscan establecer el motivo del crimen. Y les vamos a contar ahora que el sector artístico también ha sido afectado económicamente por el paro nacional. Y claro, conciertos, obras de teatro, todo fue suspendido durante estos días de manifestaciones. Ana María Palacios nos va a contar que los artistas, los directores y todas las personas vinculadas al mundo del espectáculo están desesperados porque la situación mejore,
que puedan regresar a trabajar, dicen. Debieron detener sus actividades ante la complicada situación que vive el país. El Centro Cultural Casa Toledo, ubicado en Quito, suspendió todos sus eventos. Para ellos, estas más de 2 semanas les representa una pérdida de $6,000. Están desesperados porque recién están sobrellevando la pandemia. Las funciones se cancelaron y fueron reprogramadas para otras fechas, perjudicando económicamente a los actores no solo ahora, sino también por el resto del año. Cuando se corta, como en este caso, una temporada o media temporada, nos complica porque hay que mover todo hacia adelante y obviamente si ya está programado de manera anticipada hasta diciembre de 2022, ya no queda espacio para dar cabida a todos, entonces nos tocaría ver si el siguiente año, el siguiente semestre lo podríamos hacer. La Casa de la Música canceló más de 20 eventos en los que iban a participar artistas nacionales y extranjeros. Sus pérdidas ascienden a $50,000. Entre el 40 y el 50% de estos ingresos son destinados a los artistas, ¿no? Consideramos que es un medio que ya estaba muy afectado por la pandemia y este es un nuevo golpe, ¿no? Otra de las preocupaciones es que las ventas de boletos para shows de los próximos meses ha disminuido notablemente por la inestabilidad que vive el país. De los tickets, que ha bajado drásticamente y esperamos que en los próximos días, ya cuando las cosas vayan regresando a la normalidad, se puedan retomar de la mejor manera. Ahora que se terminó el paro nacional, hacen un llamado para que se continúe apoyando estos espacios tan importantes para el desarrollo cultural del Ecuador. Así es. Y muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.